La música expresa pensamientos, emociones e ideas. Los sonidos te envuelven. On Radio, la música te conecta. www.onradio.com.ar. On Radio. Encende tu radio. Mujer Indómita, un espacio con perspectiva de género, donde podemos ampliar la mirada. Conduce Marcela Rosales. Sábado 1 de junio, ya estamos nuevamente en Mujer Indómita. Acá, ya acompañadas por Miriam Haberbaum. ¿Cómo es difícil de...? Es difícil. Miriam es más fácil. Y ya Noé de este lado, que también tenemos a Nina hoy por acá. Sí, no sabemos qué va a pasar. Bueno, no importa, estamos probando. Dejamos que fluya. Nina se va a portar bien, está debutando en la radio. Y bueno, es sábado 1 de junio, arrancamos el mes del invierno, el mes del Mundial de Fútbol de Mujeres también. Mira. ¿Viste que todos hablan de la Copa Libertadores, ahora la Copa? Bueno, yo voy a hablar del Mundial de Mujeres femenino que inaugura el 7 de junio en Francia. Así que bueno, por suerte podemos hablar de fútbol de mujeres también, no solamente de fútbol de hombres. Y bueno, tenemos que agradecer a nuestra productora general, Yamila Lamaga Rodríguez, a nuestra operadora de lujo, Lorena Lapeque Lescano. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 11 4300 3160 o pueden enviar WhatsApp al 11 26 85 80 40. Y bueno, hoy es un día de mujeres, ¿no? Porque a veces vienen hombres, ampliamos la mirada con los hombres, pero hoy es un día especial de mujeres. Y tenemos el agrado de poder, el honor de hablar y de estar comunicadas con la doctora Marina Sánchez Herrero, que es la vicepresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que ya la tenemos en línea. Marina, ¿me escuchás? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá está Miriam a mi izquierda, Noelia Bartucci a mi derecha, la coach, y Miriam es artista visual, arquitecta, bueno, y tiene un montón de premios y un montón de cosas para contarnos respecto de la visibilización. Sí. Bueno, Marina, yo tuve el honor de conocerte en el 8º encuentro de mujeres empresarias, donde fuiste una de las mujeres que inspiran, junto a Yaya Cano y a Gabriela de Lácteos Luz Azul, que ya anduvo por acá hace un mes más o menos. Y bueno, quería con vos compartir, digamos, y entrevistarte a partir de un tema que es que sos la primer mujer que ocupa un puesto en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Mirá, en realidad es así. Yo soy la primer mujer que ocupa el cargo de representación de los abogados de la República Argentina, porque en otros estamentos, en los políticos, ya hoy de hecho somos 4 y ha habido mujeres. E inclusive ha habido una mujer que ha representado a los abogados de la capital federal.
Lo que nunca había habido era una representante de los abogados de todo el resto de las provincias de la República Argentina. En eso sí, soy la primera mujer después de 20 años. O sea, desde que se creó nunca había habido una mujer. Inclusive yo, en mi campaña, había 6 listas. Las otras 5 eran hombres. O sea que en la única lista que había una mujer para representar a los abogados del interior eras vos. Sí, a mí mi suplente es un hombre, y había una suplente mujer en otra lista, pero después siempre fueron hombres y los candidatos titulares eran todos hombres. Todo un desafío, Marina, porque en realidad, o sea, poder ocupar ese puesto y representar a todos dentro, digamos, del interior, o sea, fue para vos, o sea, todo un desafío ir a las provincias a conocer la situación de lo que estaba pasando en cada una de ellas. Sí, mira, la campaña duró 2 meses y medio, recorrí todas las provincias de la República Argentina, con lo que implica también recorrer toda la provincia de Buenos Aires, que en sí misma es también muy grande. A mí, básicamente, para mí empezó como un desafío, después me enriqueció, porque haber podido ver las realidades de los abogados y de la justicia en cada una de las provincias en tan corto tiempo me permitió un contraste muy real sobre lo que estaba pasando, y eso básicamente me enriqueció muchísimo y me dio un montón de conocimiento de qué es lo que tenía que hacer. O sea, no te olvides que yo, como casi todos los que representamos, en realidad no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que nuestros representados necesitan. Claro. Entonces, el haber podido darme cuenta que la realidad de la justicia de Jujuy no era lo mismo. Por ejemplo, Jujuy no tenía consejo de la magistratura provincial, la justicia se manejaba desde otro punto de vista, la realidad de esa provincia en materia de justicia federal es muy distinta a la de la provincia de Buenos Aires. Eso me permite ejercer mi cargo teniendo en cuenta que no todo es lo mismo y que no todo tengo que trabajar y que tengo que aprender a priorizar. Eso fue tal vez lo que más pude concluir de todo mi paso por el territorio argentino, que es inmenso realmente, así que eso fue básicamente lo que rescato de esa campaña. Y hoy por hoy, vos en algunas de las entrevistas que estuve viendo tuyas, hablabas de digitalización, ¿no? De que había muchas provincias que no estaban digitalizadas, o sea, lo que llevaba por ahí que algo, un trámite durara 15 años, o sea... Sí, esa es una realidad de casi todo lo que son las estructuras administrativas de la República, y en particular el tema de lo que es la justicia. Pero mira, a mí me pasó algo bastante importante en esto que te digo, que fue conocer el país. Yo hablaba de digitalización, vos sabés que la digitalización es un paso más luego de lo que es la informatización. Claro. Y cuando es un modo de llevar adelante un proceso, bien modernizarlo. Pero ¿qué me pasó? Cuando llegué a determinadas provincias, me di cuenta que yo hablaba de digitalización y que los abogados me planteaban que ellos directamente no tenían conectividad. Es decir, que lo que les pasaba era que la digitalización era algo a lo que ellos aspiraban, pero que necesitaban primero poder tener conexión. Y algo que en determinados ámbitos de la República Argentina parece impensado, era como que yo estaba planteando algo que ellos hoy ni siquiera podían palpar. Ellos necesitaban estar conectados para poder utilizar los sistemas informáticos que la justicia da, y después venía el tema de la digitalización. ¿Por qué era esto muy importante? Porque vos sabés que en el mapa judicial de la República Argentina, es decir, cómo está distribuido en todo lo largo y lo ancho de nuestro país, los juzgados, los tribunales y las cámaras, sí. Hay la realidad es que las cámaras no están una en cada provincia, por ejemplo. Entonces vos tenés que en una provincia hay un juzgado de primera instancia, que ya de por sí implica hacer 100 o 200 kilómetros a quienes están dentro del interior de esa provincia, y después tienen 500 kilómetros a la cámara, es decir, tienen cámaras en otra provincia. Entonces, plantear el tema de la digitalización lleva imperiosamente, primero, la necesidad de que esas personas puedan tener un sistema informático que les permita presentar escritos desde su provincia y no tener que trasladarse 500 kilómetros. Entonces, la verdad es que uno camina hacia la digitalización, que en algunas provincias es casi un hecho,
De hecho, hay muchas partes de la justicia federal que están digitalizadas, pero que determinadas provincias mantienen sus formas tradicionales porque no acceden a Internet. Entonces, la verdad es que la digitalización es el norte, hacia donde se está trabajando, hacia donde se trabaja desde el Ministerio de Justicia de la Nación, es a lo que se aspira desde el Consejo en todo lo que son los sistemas informáticos que hay que implementar, etcétera, pero es necesario conectar a la Argentina. Y eso va a dar muchísimo más acceso a la justicia. Pensá que una persona que tiene que trasladarse 200 kilómetros a un juzgado de primera instancia, que sea donde primero interpongo la demanda, Sí. para después, en caso de que el juez no me dé la razón o suceda algo durante el trámite, tener que ir a otra instancia, que es la Cámara, estamos hablando de 800 kilómetros. Mirá si no es necesario realmente modernizar, y no tiene que ver con una cuestión de estar en el primer mundo, tiene que ver con un derecho básico de poder acceder a la justicia. Tal cual, o sea, pensaba, ¿no? Digamos, en cuánto tiempo se demora todo esto, o sea, si tienen que recorrer 800 kilómetros para ir y venir los días, ¿no? O sea, sí, es como... es una forma muy difícil para los abogados de litigar y es un costo muy grande para aquel que tiene que recurrir ante la justicia. Después, todo lo que tiene que ver con las tardanzas, hay múltiples causas. Una es la falta de digitalización, otra es la necesidad de modernizar los procesos, que es en lo que se está desde el Ministerio de Justicia, desde el Congreso, cambiando las normativas para darle muchísima más celeridad. Pero bueno, estamos en un proceso y lo bueno es que se está avanzando en ese proceso. Y lo bueno es que estás vos ahora y que ya recorriste toda esta parte, digamos, y ya has caminado, digamos, este desafío de decir, bueno, hay que hacerlo. O sea, que Sí, bueno. Hay que hacerlo porque la ciudadanía necesita celeridad, pero básicamente necesita saberse un sujeto con el derecho a poder ir ante un tercero y decirle, mira, tengo este conflicto, necesito que me lo resuelva. Si no, lo pones en una situación de vulnerabilidad y lo convertís en un ciudadano vulnerable, además de generar clases de ciudadanos, el que puede ir a la justicia y el que no. Ya es bastante profundo el análisis. No pasa porque uno quiera tener algo moderno, pasa por derechos básicos. Y sí, lo mínimo indispensable para poder acceder a la justicia, o sea, no lo estaban teniendo. Y... No lo tienen, y en muchos casos la necesidad de rediseñar el mapa judicial tiene que ver con esto que te digo. Pensá qué te pasaría a vos si tuvieras un conflicto y no pudieras acceder a la justicia. ¿Cómo te ubicás como ciudadana? Sos una persona vulnerable, obviamente, y aquel que sí lo hace, ¿cómo te mira vos sabiendo que vos no vas a ir? Un sujeto que es pasible de ser atropellado. Entonces hay cuestiones bastante más profundas que analizar cuando hablamos de todos estos temas. Sí, la verdad que sí, pensaba, justamente tengo acá enfrente una de las obras de Miriam, que es Ausentadas, que es dedicada, digamos, a las situaciones de violencia de género, y pensaba en las mujeres en situación de violencia de género que no tienen acceso a la justicia, digamos, en el interior, que no pueden denunciar, que, o sea, que lleva mucho más tiempo, cuán difícil, ¿no?, es trabajar sobre estos temas. Sí, a ver, solo para graficarlo, las cuestiones de violencia en general se tratan en la justicia provincial y eso responde a la necesidad del mapa judicial de cada provincia. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires se está avanzando muchísimo sobre el tema, hay una decisión respecto de rediseñar el mapa judicial desde la propia provincia, hay una comisión, de hecho hoy, que está tratando entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los colegios de abogados que lo integran y la legislatura provincial, de rediseñarlo, porque esto que yo a vos te digo sobre lo que sucede, suponete, entre Jujuy, La Rioja y Salta, te doy un ejemplo, bueno, no es lejano nuestra provincia, porque también en la provincia hay gente que tiene que trasladarse 100 kilómetros o más para interponer una demanda o para que se lo proteja. Entonces es muy importante que cada provincia adopte con compromiso y responsabilidad y bueno, y por suerte nuestra provincia se está haciendo. La verdad que sí, por suerte que esto va avanzando, espero mucho tiempo para poder pensarlo desde otro lugar y no quedarnos con los sistemas obsoletos que se venían manejando. Pensando siempre en el ciudadano, que mira,
de los tres poderes que nosotros tenemos, Sí. el poder judicial es un poder, todos son importantes, por supuesto, nadie está por sobre ninguno y esa es básicamente la definición de república, que hay una igualdad y un equilibrio, pero cuando el ciudadano no se siente contenido por la justicia, generás caos, esa es la realidad. Y que se rediseñe el concepto de justicia, el concepto de poder judicial, el concepto de proceso, que es necesariamente debe ayornarse, eso lo que en definitiva genera es paz social. Y sobre eso hay que trabajar, porque hoy la Argentina eso lo necesita. Y mucho, la verdad que sí, hoy por hoy. Y sí, hay una mirada de mucha desconfianza. Tal cual, pensaba que, digamos, la imagen de la justicia siempre es una mujer, ¿no? Con los ojos vendados. ¿Viste? ¿Viste? Pensaba sí, eso. la protección. Es esta imagen que tiene y siempre fue, digamos, dirigida por hombres también, ¿no? O sea, sí. en su amplia mayoría, digamos, contamos con muy pocas mujeres que puedan, digamos, pensar en la paz social. Mira, no me resulta raro que la justicia esté graficada o simbolizada en una mujer. La mujer siempre es el concepto de protección, de amparo, más allá de que si lo es porque es femenino o masculino, digamos. La imagen de la mujer, por una cuestión cultural que tiene que ver con la madre, es alguien que tiende a proteger, a amparar, a cobijar. Sí es cierto que el mapa de género hoy de la justicia reconoce que en primeras instancias, es decir, en los grados inferiores, en todo lo que es fiscalías, defensorías, tiene una gran participación de mujeres. Es cierto que la mujer no encuentra, la abogada, no encuentra un escollo en su ejercicio profesional por su calidad de mujer, pero sí es cierto que el techo de cristal existe. Yo quebranté ese techo de cristal, o sea, yo no. Los votantes de la República Argentina, mis colegas abogados de la República Argentina rompieron ese techo de cristal y pusieron una mujer, y sobre eso hay que ir trabajando. También es muy importante tener en claro que acá lo que en definitiva importa no es cuántas somos, sino qué mirada tenemos. Tal cual. Porque poner a mujeres sin mirada de género es lo mismo que tener un hombre, y tener un hombre sin mirada de género no sirve. Entonces, la verdad es que cuando vos haces análisis de los mapas de género de la justicia federal o provincial, sí, que cabe a la nuestra, lo que yo entiendo sobre lo que se tiene que trabajar es sobre la mirada de género, y entendiendo al género como algo que es mucho más que la violencia. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos con la violencia el tema de que la urgencia y la gravedad hace que obviamente todos los resortes estatales se centren en eso, pero la mirada de género es mucho más amplia. En realidad sí, o sea, nos atraviesa a todos y a todas y a todes, porque hay que hablar de una perspectiva de género en un montón de aspectos, y bueno, creo que todos nos vemos afectados, pero comprometidos también en esta deconstrucción y esta transformación que vamos llevando a cabo como sociedad, en estas multimiradas, digamos, que aparecen a partir de pensarnos y de tomar conciencia de cada una de las cosas que decimos y hacemos. Sí, claramente. Mirá, yo veo que hay un gran compromiso desde muchos sectores, desde los ejecutivos nacionales, provinciales, desde las legislaturas, desde la justicia misma, desde las organizaciones, en realmente cambiar, en producir ese cambio cultural tan necesario, porque si no cambia nada. Si nosotros no empezamos a cambiar culturalmente, no cambia. Y yo creo que hay un gran trabajo sobre eso, y hay que trabajarlo muchísimo más también. Yo tengo presentado varios proyectos en el Consejo sobre cuestiones de género que atienden más que a la cuestión cuantitativa de cuántas somos, al cambio cualitativo de cómo vamos generando esa mirada de género. Y todo está basado en la capacitación y la educación permanente, que por supuesto tiene que empezar en el colegio en el nivel inicial, y sobre eso se trabaja desde la educación. Pero mira, te doy un ejemplo. El otro día me comentaban madres que a mí no me pasó, porque en mi casa realmente no es un tema, pero sí que en el curso de mi hijo más chico tiene 7 años,
un compañerito le cuestionó a la madre por qué era ella siempre la que cocinaba. Eso es muy importante, más allá de que después, en definitiva, en el círculo familiar siga siendo ella la que cocina. Es muy importante que ese nene de 7 años lo haya pensado. Tal cual, que haya Porque visto es algo único, distinto, ¿entendés? ¿no? Y quiere decir que esos nenes de 7 años ya se empiezan a ubicar desde la duda. Che, ¿es siempre mamá? ¿Entendés? Si nosotros empezamos a lograr estos cambios tan importantes que tienen que ver con que los que estamos en otras edades y fuimos formados desde una perspectiva, logremos dudar. Y si logramos que los chicos de 7 años ya empiecen a tener la certeza que no es solo mamá, Ujú. bueno, nos da la pauta de que en la educación está el cambio y sobre eso hay que trabajar. Por eso mis proyectos, que tiene que ver con la creación de la Oficina de Igualdad de Género dentro del Consejo de la Magistratura, que asesora de manera directa a todos los consejeros y está integrado por consejeros, porque yo lo que quiero es que nosotros nos comprometamos con la tarea y desde ese lugar se llevan adelante monitoreos, estadísticas, capacitaciones y demás. Y además, la obligatoriedad de todo aquel que quiera ser juez y se presenta a un concurso, tener un curso de género que no tenga una antigüedad mayor a 2 años, eso quiere decir que obligás a todo aquel que estudia o que es abogado a una capacitación permanente con todo el cambio de mirada que va teniendo el género, y que ese curso además deba surgir de las universidades, que es uno de los requisitos que está establecido, que tiene que ver con que obligamos a las universidades a tener en sus grados y en sus posgrados cuestiones de género. Ya te das cuenta que el círculo la rueda empieza a andar. Y sí, empieza a rodar, digamos, todo esto y la verdad que creo que estamos en el camino. Mujer Indómita tiene esto de la mirada única a la mirada compartida con vos, porque creo que es justamente esto, ¿no? Poder ampliar la mirada del otro a partir de pensarnos, de tomar conciencia, de decir, bueno, quizás, o sea, las cosas empiezan a cambiar desde los nenes más chiquitos, como vos comentabas, pero también empezar a escucharnos nosotros, ¿no? En estos decires, en este lenguaje que utilizamos, porque, o sea, fuimos educados en una cultura, en un paradigma patriarcal, pero bueno, hoy por hoy nos estamos pensando desde otro lugar. Sí, Así. es importante dudarnos. Uh-huh. Eso me parece que es lo central, porque el día que dudamos, yo me estoy permitiendo dudar, el día que dudamos, entonces ya dejamos de ser estrictos con el pensamiento que nos formaron. Tal cual. Y eso ya es un inmenso avance realmente. Tal cual. La verdad, Marina, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar del otro lado. Sé que estás en Mar del Plata. Sí. Así que... Los fines de semana estoy con la familia. Perfecto, me parece perfecto, porque además madre de 3 varones, ¿será? Dos varones. Ah, 2 varones. Uno de 10 y otro de 7. Viene el tercero, entonces te lo estoy anunciando. No, estamos bien así. Así que bueno, te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Si te quieren contactar a vos, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, yo estoy en mis redes, que es M. Sánchez Herrero, tanto en Instagram como en Twitter, y bueno, y en el Consejo, siempre me pueden encontrar en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno, un placer, gracias. If you wanna talk to me, know that I am plain to see, yeah, yeah. I don't want this fame to be staying in my
Bueno, estamos nuevamente al aire y bueno, estábamos acá con Miriam, con Nina, que está muy inquieta. Hola, Nina. Y Noé, que está de acá de Coach Madre. Es terrible. Vamos a dejarla que fluya, hijo. Sí. Así que bueno, vamos a dar 2 de nuestros auspiciantes, ¿sí? Y Seguros, broker de seguros, asegura tu auto, tu casa, tu moto, seguros de vida, ART, las mejores cotizaciones llamando al 11 30 55 24 24. Le mando un beso a Jocelyn Pose. Antonina, eventos, fiestas, cumpleaños, casamientos, bautismos, comuniones, divorcios, despedidas, encuentros, ferias de diseño, con la calidez de su dueña, Diana White. Comunicate al 42420850. IMIS Ingeniería, expertos en caldera desde 1987, www.misingeniería.com.ar. Un beso a Sandra Torres. Y bueno, pasamos a nuestra próxima entrevistada. Un placer tenerte acá, Miriam, y lo voy a leer. Hauberbaum. Sí. Es complicado. Miriam, para nosotros Miriam. Miriam es artista visual y arquitecta. Ha recibido varios premios y tenemos acá a nuestra disposición 2 de los libros de los cuales ella trabajó con sus intervenciones con el colectivo cultural Entre Suturas. Sí, las dos son diferentes. O sea, Ausentadas, este libro es Ausentadas del colectivo Entre Suturas. Sí. Y Frazadas. Y Frazadas es un trabajo que hicimos con otra artista, Valeria Budasov, y yo. Bien, pero todas tus intervenciones artísticas tienen que ver con pensar al otro, ¿no? Con la alteridad. Totalmente, sí. Contame un poco cómo surgió esto, porque una de las cosas que escuchaba cuando te hacían la entrevista en FAU era esto de, yo siempre de chiquita dibujé. Y después como que retomaste esa chiquita. Sí. Hiciste la carrera, ese en paz, digamos que... Y en el medio hice arquitectura. Claro, y después te dedicaste al arte nuevamente, o sea, como que volviste a encontrarte con esa chiquita que se permitía expresar lo que sentía a través de determinadas obras de arte visuales. Sí, fue así, los primeros, digamos, yo desde chiquita pinté y dibujé. Cuando entré a la universidad, en realidad yo quería entrar a Bellas Artes. Yo entré a la universidad en el 78, estaban los militares en esa época, y mis padres no me dejaron entrar a Bellas Artes porque era peligroso. Claro. Entonces me pareció lo más parecido era entrar a arquitectura. Que bueno, la verdad que hice una carrera, fueron toda durante el proceso. Me recibí en el 83. Alfonsina asumió el 10 de diciembre y yo me recibí el 16 de diciembre. O sea que toda mi carrera fue horrible, así. Después, esos 6 años durante la carrera, no pinté. Así fue así. El día que me recibí dije, voy a empezar en otro taller, voy a empezar con bueno, hasta ese momento yo tenía mi profesora de chiquita. ¿Sabes que ahora que me decís, y me cierra bastante bien la idea, me cierra bastante bien la idea de pensar al arte como subversivo? Justamente, o sea, cuando vos estudiaste, que fue del 78 al 83, hiciste la carrera y dijiste, no puedo pintar, digamos, porque cualquiera de esas, digamos, de ese arte hubiera sido subversivo en ese momento para poder expresarlo, ¿no? Sí, y éramos una generación muy callada, ¿no? Muy como que de esto no se hablaba y de las cosas que pasaban en la universidad, si bien uno lo sabe. La universidad, el baño era inmaculado, no había las paredes, las puertas blancas de los baños no tenían escrito nada, no había un cartel, no había nada. Después que yo me recibí, trabajé un par de años en la facultad y cuando volví a la facultad y ya era como que se había ido para el otro lado muy politizada. Tal cual, digo, porque entras y siempre tenés todas las pancartas digamos, de los diferentes centros de estudiantes, o sea que no se puede mirar nada. Sí. Y bueno, y hace un par de años volví ya después a la facultad como artista, ¿no? Que expuse varias veces en la facultad. Contame un poquitito, o sea, vi un poco Frazadas que, o sea, intenta poner la lupa, visibilizar algo que pasa comúnmente con las personas en situación de calle. Sí. Contame cómo surgió esa idea. Bueno, en el año 2011 se instaló en la casa de mi mamá. Mi mamá tiene un garage con una entrada bastante pronunciada y muy protegida, de techo, ¿no? Con techo. Entonces se instaló ahí una persona a dormir. Yo cada vez que entraba a la casa de mi mamá con el auto tenía que esquivarla.
era una frazada, yo no sabía qué había dentro, o sea, si era una mujer, un varón, porque se tapaba. Qué sé yo. Claro. Y yo soy además artista textil y a mí la mirada se me va hacia lo textil también, ¿no? Ujú. Entonces ese era el bulto de esa frazada. Le iba robando fotos, los celulares en esa época no sacaban fotos con la calidad que sacan ahora, entonces era como que cuando entraba le robaba una foto, que esa es la foto que está en la, digamos, como Porta. es claro, que es la que inicia la muestra, Ujú. que es una foto que está fuera de foco y que se nota como robada. Y a mí me gusta que esté borrosa, porque era esa el vínculo entre nosotros. Ujú. Entonces dije, bueno, voy a encarar a esta persona y ese fin de semana un auto se subió a la vereda, vino así un sábado a la noche, muy borracho, se subió a la vereda, hizo un trompo y no la mató, digo porque ahí nos entramos con una mujer, porque en vez de dormir así, durmió así esa noche. Y después no vino más. Entonces me quedé ahí como, ay, no pude ni hablar, era una persona mayor y no quiso ni ir al hospital, nada, y no volvió. Y ahí empecé, bueno, algo tengo que hacer con esta problemática. Y bueno, así que empecé a ver qué puedo hacer con el proyecto, con la frazada. Me costó mucho al principio salir sola, porque no es un proyecto que lo podía hacer sola. Entonces, con Valeria, que ya habíamos hecho otros trabajos anteriormente, y la verdad que con Valeria nos llevamos muy bien, porque no es fácil trabajar en equipo. Uno tiene que aprender a ceder y a escuchar al otro, ¿no? Pero con Valeria nos fluye muy bien todo y somos muy diferentes. Yo además le llevo 10 años a Valeria, pero viste cuando te Bueno, encontrás pero con una es una persona... conexión, ¿no? De repente. Totalmente. Así que le dije, vale, ¿te parece si lo hacemos juntas? Y bueno, sí, obvio. Así que la idea del proyecto al principio nos costó mucho porque teníamos un cuestionamiento ético, si podíamos, o sea, el proyecto que habíamos planteado era un intercambio. Nosotros salíamos a la calle, nos acercábamos a la gente que dormía en la calle y le cambiábamos 2 frazadas nuevas a cambio de su frazada, o lo que ellos quieran darnos, o nosotros le pedíamos 2 frazadas nuevas por una. Ujú. Digo que nos costó mucho porque decíamos, bueno, si bien es el espacio público, para ellos es un espacio pedacito, privado. un espacio privado, ¿qué derecho tenemos a meternos en esto? Si lo van a querer, no lo van a aceptar. Así que hicimos reuniones con sociólogos, con religiosos, con gente del Ministerio de Salud, y al final nos decidimos. Nos decidimos empezar en vez de salir a la noche, que nos costaba mucho, salir temprano a la mañana. En general nosotros los esperábamos a que ellos se despertaran. Ujú. Y al principio teníamos miedos también, pero la verdad que después, o sea, las conversaciones y las charlas que tuvimos con ellos fue lo que nos superó el proyecto. Así que lo planteamos para un año, presentamos el proyecto en el Fondo Nacional de las Artes, que nos dieron una beca para proyectos grupales que nos sirvió para comprar esas primeras frazadas de ese primer año. Después tuvimos un percance cuando terminó el año que todo ese material que habíamos recibido, mi tío nos lo tiró a la basura. ¿Qué pasó con ¿Qué ese pasó? tío? ¿Qué pasó con el tío? Bueno, también en la casa de mi mamá nosotros recibíamos el material, las frazadas, imagínate, es un material muy, muy sucio, oloroso, con mucha pulga, porque duermen con los perros, porque los perros le dan calor. Así que nosotros no los queríamos lavar tampoco, entonces los colgábamos en la terraza. Mi mamá vivía en el primer piso, mis tíos en el segundo y mis abuelos en el tercero, donde yo me crié. Claro. La terraza es de la familia. Entonces colgábamos las frazadas en la terraza y las dejábamos ahí orearse, viste, las agarraba la lluvia. Todo. Cuando ya considerábamos que era suficiente, las habíamos doblado, que empezó el verano, porque ya cuando empieza el calor el proyecto ya la gente no la quiere, porque es un peso, o sea, no la necesita. Y bueno, un día mi tío dijo, ¿qué es esto que está acá? Y no preguntó. Y lo tiró. Entonces fue para nosotros, se acabó el proyecto. Y la verdad que después le terminamos agradeciendo a mi tío que lo tiró, porque se nos abrieron un montón de posibilidades. Nosotros teníamos todas documentadas esas frazadas, pero estábamos muy atadas a ese elemento. Una vez que ese elemento desapareció, el proyecto creció, porque nos dimos cuenta que no hacía falta tener eso, ¿entendés? Que además lo más importante del proyecto no era lo que nos habían dado, sino el intercambio en sí. Claro.
Y bueno, entonces después decidimos salimos durante 2 inviernos más y además ahí agregamos no solo la fotografía, sino también el video, los textos. El proyecto creció muchísimo, así que terminamos agradeciéndole al tío. Bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Totalmente. Así que viste Sí, que el totalmente. universo alinea un montón de cuestiones. Y bueno, otra de las cosas que vi que hiciste fue lo de los corpiños abrazando el Congreso. Y bueno, esta última que tiene que ver con ausentadas, que hace rato que la venís haciendo, que tiene que ver con proyectos o sea, de género, que tienen que ver con la violencia de género y con reconocer a la mujer también, ¿no? Sí, este es un colectivo que se llama Entre Suturas, Ujú. que lo conformamos también con Valeria y con Viviana Romay, donde trabajamos específicamente la temática de género. En el 2012 nos juntamos ante una propuesta de una ONG, Mujeres en Igualdad, que querían hacer alguna cosa artística para los 16 días de concientización contra la violencia de género, que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Sí. En el 2012. Entonces me contactaron, yo les propuse hacer un abrazo al Palacio de Justicia con una red de corpiños que pedíamos por las redes sociales la donación de corpiños usados. Bueno, les gustó la idea, entonces ahí les propuse a Valeria y a Vivi juntarnos y armar este colectivo Entre Suturas, y esa fue nuestra primera acción, que en ese momento, todavía te estoy hablando antes del Ni Una Menos, juntamos 50 Sí, tal personas. cual, pensaba porque el Ni Una Menos fue el 3 de junio del 2015 y ustedes anterior a eso ya 2012. habían Y arrancado. y cuando hicimos esto, imagínate, necesitamos gente para sostener ese abrazo. También. Y juntamos 50 personas y era un éxito. Para nosotros fue genial. Y sí. Y además lo que te pasa cuando haces acciones en la calle, que vos no sabés qué va a pasar. Porque hay una cosa que vos no manejás, o sea, que no controlás, ¿entendés? ¿Qué Porque le pasa cuando al otro, no? vos estás en el taller o haces una muestra en una galería o qué sé yo, vos ahí controlas todo, porque vos tenés todo calculado, dónde vas a colgar, con qué vas a colgar, quién va a iluminar todo. En la calle vos tenés imaginado algo, pero después por ahí no resulta como vos te lo imaginaste. ¿Entendés? Nosotros pensamos que esto iba a ser todo como un rito, con un clima lento y, ¿viste? Y el desenrollar. Y después fue una vorágine. ¿Entendés? Y la gente que pasaba y que preguntaba, ¿qué es esto? ¿Viste? Los corpiños, los abogados para entrar al Palacio de Justicia tenían que pasar por abajo de los corpiños. Fue muy interesante. Y a partir de ahí... cada año hacíamos otra campaña, otra obra, otra situación. Siempre del 25 al Claro. 10. Desde el 25 de noviembre Sí. al 10 de Sí. diciembre. Y Ausentada fue la del 2014. O sea, también anterior, digamos, a Ni Una Menos. Sí. Claro, sí, porque sí. Que es toda ropa interior. Sí. ¿Sí? Nos acercó Marina Betech, que es otra artista amiga, Ujú. que había participado en el abrazo, había encontrado en la fábrica de su familia estos bodys, que son 56 bodys franceses en sus cajas originales, impecables que estaban ahí, dice, tirados hace un montón. Y cuando los vio, dijo, ¿qué pasó con eso? Parece que había sido una importación que habían hecho su mamá y su tía, Ujú. y esos quedaron. Entonces nos los trajo y dijo, esto es para ustedes. Entonces le dije, no, trabaja con nosotras. Claro. Y ahí surgió Ausentadas, que son 56 bodys intervenidos. Contá un poquitito de qué se trata esta intervención que le hacen a los bodies. Porque Mira, al principio nosotros trabajamos mucho con las noticias también, y todas nuestras acciones vienen acompañadas con el recitado de los nombres de las víctimas Ujú. de femicidio. En general un megáfono o a veces bajito, pero siempre están presentes. Sí. Es más, en el libro, que fue la acción de este último año, el libro, Ah, de Ausentadas, como para poder llegar a lugares donde no podemos llegar con la instalación. claro, También están los nombres de las víctimas de ese año, no del año en el que lo hicimos. claro, sí. Y bueno, sí, al principio empezamos, Marina usa la pistola de calor y quema, y cuando nos trajo los bodys enseguida ella empezó a quemar y a hacer referencia a las mujeres quemadas, que en ese momento estaba Vázquez, que había quemado. sí, Wanda Wanda Tadei. Tadei. Y Después esto también lo replicaron otros hombres, porque, o sea, lo claro, tomaban porque como es así. ejemplo. Sí, pasa eso. Y después en un momento nos dimos cuenta que no era por ahí, porque era como a estos cuerpos volverles a hacer lo mismo. Entonces no lo soportamos nosotras.
Entonces empezamos a trabajar directamente con las noticias sublimadas en los bodies. Entonces vos se ven ahí, porque ahí está desplegado todos los 56 bodies. y te das cuenta cuáles fueron los primeros y cuando dijimos basta de esto. De quemar, sí. Sí. Así que la primera acción de ausentada fue en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Siempre elegimos, justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando No en la antes. entrevista anterior, lugares que tienen que ver con la ley, ¿no? Ujú. Esto que decía ella de que sin ley hay caos, ¿no? Tal cual. Porque el hombre, si no tiene, me parece que la violencia es innata en nosotros, si no lo reprimimos y si no tenemos un tercero imparcial que medie en las situaciones, es violencia, Tal cual. ¿entendés? O venganza, ya no es justicia, es venganza. Entonces, tampoco queremos nosotros eso, porque nosotras tampoco queremos venganza, como decimos nosotros, cambiar el látigo de mano y que ahora el látigo lo tengamos nosotras. No se trata No de es eso. eso, es con el hombre. Tal cual. No, y a ver, en pensar esto de repente con el hombre es poder pensar un cambio de conciencia, el poder hacer esto que haces vos a través de tus obras de arte junto con el colectivo que es Entre Suturas, es poder tomar conciencia, visibilizar, poner la lupa en estas situaciones que no se naturalice más, ¿no? Que no se naturalice la violencia de esa manera, que no se naturalice que una persona tenga que dormir en la calle, ¿no? Que No lo que- vemos. Mira, como que la gente pasa y es parte del paisaje y Totalmente. no se trata de eso. mira, con respecto a eso habíamos hecho una mesa redonda durante la muestra que la hicimos el año pasado en el Conti, en la sala grande del Conti, Sí. que eso ya entrar al Conti ya tiene, adentro de la ESMA, ya tiene como una connotación más. Tengo un amigo que trabaja en la ESMA, Mm. en derechos humanos, pero de aborígenes también, ¿viste? Como que hay cosas que no se visibilizan. Sí. Y en la mesa estaban estos chicos que te contaba de Proyecto 7, Sí. que es una ONG que trabajan en sacar, en poder insertar nuevamente en el trabajo a la gente que está en la calle. Bueno, nosotras, estaba Laura Velasco también, hablando de la política, ¿no? De lo que pasa. Y un arquitecto que es Caglia, que trabaja en el Instituto Hábitat de la Facultad de Arquitectura. Y él hablaba de lo público, lo privado y lo íntimo, ¿no? De esta diferencia, que hay cosas que están reservadas para el espacio público, otras para lo privado y otras para el espacio íntimo. Sí. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como ciudadanos cuando vamos caminando por nuestra ciudad y vemos y estamos obligados y violentados a ver una situación que tiene que ver con lo íntimo Sí. en la calle? Nos molesta porque digo, si vemos a una persona haciendo sus necesidades en la calle, miramos para otro lado, Sí. porque es algo reservado para lo íntimo. Entonces, no los miramos, no los vemos, no los miramos. Me parece también fue interesante lo que él propuso. Y estaban estos otros chicos de Proyecto 7 que ellos estuvieron en la calle. Y después nosotros hicimos una performance en la muestra, y ellos estaban presentes en la performance. La performance era que de repente algunos de estos bultos que nosotros los llamamos de frazadas, Sí. algunos empezaban a mover. Eran 7 performers que iban trabajando y empezaron a mover y caminaban entre la gente. Y por ahí la gente no los miraba tampoco, hasta que le rozaban la pierna y se corrían. Y después de la perfo, yo le pregunté a ellos, ¿qué les pasa, ¿no? Ujú. Cuando ven esto? Dice, somos nosotros, no nos ven. ¿No? Ujú. Fue muy fuerte lo que pasó con esta muestra. Nos costó mucho encontrar un lugar donde hacer La performance. donde mostrarlo, porque es un Claro. elemento difícil, ¿viste? No es para un espacio comercial, no es para una galería. No. A ver, justamente estas cosas no es que venden. No venden, o sea, hacen esta intervención, esto de vuelta, poner la lupa, visibilizar y esto de subvertir determinadas situaciones, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, subvertirlo, ¿no? Es esta cuestión de poner en foco algo que no estamos viendo, ¿no? De decir, bueno, a ver, siempre tiene toda una lógica y de repente esa lógica desaparece y aparece esta otra lógica, esta que vos estás mostrando, ¿no? Esto de poner ese fenómeno que aparece bajo cierta luz y decir, bueno, esto también tiene otra mirada. Mira, al respecto, la decana de la Universidad de la Facultad de Derecho, que en ese momento era Mónica Pinto, después de que hicimos esta acción en las escalinatas de la facultad, dice, yo puedo tener el aula magna llena de gente y hablarle sobre la problemática de la violencia de género, qué sé yo, y no voy a llegar a ni la mitad de lo que ustedes hicieron con esta acción, porque la gente lo ve esto y no se le borra.
¿entendés? Entonces, yo pienso que, o sea, yo soy artista y puedo hacer esto y sé que no voy a resolver esta situación yo como artista haciendo solamente esto, pero sé que con otros uno puede, yo creo profundamente en el poder transformador del arte. Totalmente. Totalmente, y creo que es esto de que lo conmuevas al otro y que el otro se sensibilice desde otro lugar, ¿no? Y use el otro hemisferio del cerebro. Tal cual. Y entonces nos juntamos acá con vos y así me pasa todo el tiempo, con gente que está más o menos en la misma sintonía. ¿Qué puedo hacer? Después de esta muestra que nos llamó una persona y me dijo, hoy me pasó algo con la misma persona que veo todos los días cuando salgo de mi calle. Me quedé hablando y le pregunté cómo se llamaba. Y tiene nombre. Claro, tal cual. Así que bueno, Miriam, decime dónde te pueden encontrar, cómo te encuentran en las redes. En las redes como Miriam Haberbaum, difícil. Entre suturas se escribe todo junto, también tenemos una página en Facebook y Frazadas también tiene su web, que es frazadas.com.ar. Y Facebook, Instagram no uso mucho. Poquito nada más. Pero también tengo mi página y bueno, pero poniendo Miriam con Y y M, JAWER, B larga AUM. Perfecto. Así que bueno, vamos a una pausa. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. Bueno, estamos nuevamente en el aire y estamos acá sorteando unos problemas técnicos. Técnicos, Ninita, que está por ahí dando vueltas, mi vida, está debutando en la radio hoy. Y bueno, acá estamos con Noé y su columna de coach, pero antes vamos a anunciar a dos sponsors, Suzuka Neumáticos, ¿sí? Así es. Es tu sponsor. Es mi sponsor. Es tu sponsor. Mitre, número 2233 en Avellaneda. Consulta la página de Facebook o llama al 4203-0042.
Así que bueno, Suzuka neumáticos, llantas y neumáticos, las mejores marcas. Y tenemos Atentate, las más ricas y sabrosas hamburguesas. Ya hasta ahora tengo un hambre. Desayuná, merendá, compartí con amigos. Menús light, déjate tentar siempre en sus 2 sucursales, avenida número 844, número 2627 en San Francisco Solano y Jujuy número 98 en el barrio San José de Temple. Y le mando un beso a Claudia Lederos. Y tenemos a NB Consultores, de la Así cual es. no es, digamos, una de las... Vos sos directamente la consultora. Exacto. NB Consultores es Noé. Es Así que Noé. bueno, nombramos acá para cualquiera que quiera hacer alguna consulta de coach. Sí, porque siempre me olvido. Tal Es cual. N como escrito E-N-E, B larga E, consultores. Así que bueno, Porque siempre nos olvidamos. siempre nos olvidamos de NB Consultores. Exactamente. Bueno. ¿Para qué nos olvidaremos? No sé para qué. Pero ¿para qué? Me la Bueno, llevo. Bueno, hoy hablamos de lenguaje. El lenguaje, sí, qué importante. Si pudiéramos tomar conciencia de la importancia que tiene el lenguaje, quizás la realidad de muchos de nosotros podríamos transformarla o rediseñarla. Somos seres lingüísticos. Más de frente. Ahí está bien. Ahí va. Ahora Somos seres lingüísticos, vivimos en un mundo lingüístico. Al principio el lenguaje se lo consideraba como descriptivo, o sea, y se lo utilizaba simplemente para describir cosas o situaciones. Que no te anda, qué suerte, justo ahora. Esto es radio en vivo. Radio en vivo. online. ¿Era esto o no venir? Bueno, el lenguaje al principio se consideraba descriptivo y se utilizaba para describir las cosas. Y entonces se creía que, o sea, primero estaba el lenguaje y luego la realidad. Ujú. Al revés, en realidad. Primero estaba la realidad y para eso se utilizaba el lenguaje. Luego, al pasar de los años, mutó esa ideología y bueno, uno de los postulados ontológicos vienen a mostrar de que el lenguaje es generativo de realidad. Tal cual. No es que está la realidad y después el lenguaje, es al revés. Primero está el lenguaje y a partir de ese lenguaje que tenemos, que estamos teniendo, es la realidad que estamos viviendo. Es decir, que nosotros declaramos Ujú. acciones que van a suceder. Por ejemplo, un postulado, decir, bueno, voy a hacer tal cosa, quiero tal cosa. O sea, yo declaro y creo esa realidad, Exactamente. tanto positiva como negativa. Exactamente. El lenguaje es generativo de realidad, el lenguaje genera acción. Ujú. En función de lo que decimos, sentimos. Eso, o sea, nos genera una emoción. En función de lo que esa emoción nos genera, hacemos. Es decir, como hablamos o no, Ujú. porque el lenguaje puede ser hablado o no, pero también es lenguaje. Pensaba El que lenguaje corporal, por el ejemplo. lenguaje corporal, exactamente. O los silencios. Los silencios a veces hablan más que las palabras. Hay que saber interpretarlos. Entonces, bueno, poder tomar conciencia del poder que tiene el lenguaje, como vos recién decías en sus declaraciones. Tal cual. A veces, ¿no viste que la manera en la que hablamos genera tanto impacto en nuestro ser, en nuestra emoción y por supuesto en nuestra acción? Viste que a veces hay algunos tips como, no sé, por ejemplo, si estás armando tu empresa y estás eligiendo el nombre y te dicen, bueno, o el eslogan, bueno, que no empiece con algo negativo. Ujú. O Pero mismo en las frases, ¿no? Cuando uno... fundamental. creo que muchos utilizamos la palabra no. No te animás a hacer tal cosa, no esto, no lo otro, como el negativo, ¿no? Bueno, prestar atención a esas cosas, estar atentos a esas cosas, hacernos conscientes de la manera en que hablamos, o sea, hacernos conscientes de lo que decimos para luego también hacernos conscientes de cómo lo decimos, o sea, qué intención le ponemos a esa palabra. Por supuesto, partiendo de la base de creer firmemente en que el lenguaje genera realidad, o sea, lo que decís va a ser. Entonces, Palabras son actos, ¿no? obvio. Tal cual. Sí. Y no es inocente.
El lenguaje no es inocente. Todo lo que decimos lo decimos para algo. Y desde algún lugar. Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando PNL y cada día tomo más conciencia de la importancia del lenguaje. Vos sabés que el cerebro vendría a ser nuestro hardware, ¿no? La parte dura. Sí. Y la mente vendría a ser como el software, donde se encuentran todos los programas, a partir de los cuales nosotros nos comportamos como nos comportamos y decimos lo que decimos a partir de nuestros programas que los traemos desde nuestra infancia. Es más te diría, desde el momento de la concepción. Y si vos quisieras reprogramar algo que te está sucediendo o un programa determinado, no sé, ejemplo, abandono, la manera de arribar es a través del lenguaje, para luego entrar en la emoción. Pero el primer paso es el lenguaje. Rediseñar la manera en la que hablamos. Por ejemplo, yo soy una persona impuntual. Eso me declaro impuntual de acá hasta el día en que me muera. Ahora, si vos lo empezás a tomar conciencia y decís, bueno, mira, generalmente suelo llegar tarde, pero a partir de ahora voy a empezar a ser puntual. Poder rediseñar la manera en la que hablamos es fundamental, inclusive cuando queremos, por ejemplo, ponernos un objetivo. Por ejemplo, quiero dejar de comer chatarra. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Wow, como fluimos tanto. Bueno, fluyó todo tan rápido. Tan rápido. Lo importante es no hablar en negativo. Ejemplo, quiero dejar de comer chatarra, en lugar de eso decir, o no comer chatarra, en lugar de decir, quiero empezar o voy a empezar a comer sano. Claro. Nuestro cerebro lo capta de otra manera. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando. La verdad que, o sea, he estado con 3 mujeres, o sea, y como decimos, en algunos ámbitos es un honor, un placer haber compartido con Noé, haber compartido con Miriam y haber podido charlar con Marina. No tenemos que olvidar de dejarles la pregunta. Y la pregunta. Te la voy a leer yo. Léela vos, si vos me entendés esta letra, les regalo esta pregunta para hasta el próximo encuentro. ¿Qué congruencia hay entre tu lenguaje y tu realidad? Importante. La verdad entre lo que decís y lo que tenés. Bueno, vamos a ver qué surge con esto. Me la dejás picando acá ahí hasta el próximo mes que vas a venir y vas a venir con otro tema. Pero bueno, mientras tanto podemos trabajar con esta pregunta en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, para que vos sigas respondiendo. Y vas a responder a través de NB Consultores. Exactamente, o al 156-530-7789. Así que bueno. Muchísimas gracias. Ha sido esta una hermosa jornada de sábado, de 1 de junio, trabajando y ampliando nuestra mirada desde el arte, desde la justicia y desde el coach. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado. Mujer Indómita. Si logramos cambiar la mirada de una persona, parte de nuestro trabajo está hecho. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.